delegado o delegada de país, que es la única persona que puede hablar. Los estados tienen una o dos personas que pueden hablar, así como la asistencia a la sala tampoco es pública, hay que estar acreditada o acreditado para poder estar ahí. Pero cuando se aprobó el convenio en principio hubo aplausos en la sala, y si bien en otros momentos que a veces escapan los aplausos o los comentarios, siempre nos llamaban al orden, ¿no? Decían, en ese momento se habilitaron, se permitieron y hasta hubo bailes en la sala. No sé si habrán visto alguno de esos videos donde hay un gran grupo de mujeres, muchas africanas y de Latinoamérica, de muchos países, bailando en el interior de la sala del salón normativo del Palacio. Y la verdad es que esto fue muy, muy simbólico, ¿no? Demostraba una gran alegría y emoción contenida al momento de, bueno, finalizar con el convenio y la recomendación. Esto no se vio después en la votación en el Salón de las Banderas, que quizás han visto, porque ahí es otro el contexto. El festejo este fue en la comisión normativa, que fue la que tuvo los 2 años de discusión ahí interna, ¿no? Ahora que estás contando esto, y nos vamos metiendo un poco más ya en el contenido, una de las cosas que nos parece, o por lo menos a nosotros nos parece súper interesante, y también nos hace preguntar un montón, ¿no? Nos abre nuevas preguntas, tiene que ver con esta unión que hizo el convenio entre trabajo decente, derechos humanos y el derecho a un trabajo, digamos, a poder trabajar en un espacio libre de violencia laboral, ¿no? ¿Esto cómo lo vivieron? ¿Se llegó a un consenso de una manera más? Es decir, ¿cómo viste que se haya llegado a ese consenso en estas discusiones? Bueno, eso es muy importante porque primero que se reconoce por primera vez en un instrumento internacional el derecho de toda persona que trabaja a trabajar en un ambiente libre de violencia. Esto es clave, es definitivo, y si bien había algunas personas que decían no podemos inventar un derecho, la realidad es que la OIT es el lugar propicio para declarar que esto es un derecho de las personas, ¿no? Y esto se menciona como algo que constituye, su violación puede constituir un abuso o una violación de los derechos humanos, que esto también es muy importante. Entender este concepto de trabajo en un ambiente libre de violencia puede afectar los derechos humanos de las personas, porque justamente se habló todo el tiempo de la gran relevancia e implicancia que tiene en el concepto del trabajo decente, que está tan presente en la OIT, ¿no? Y que cualquier comportamiento que pueda constituir un acoso, una situación de acoso o violencia, puede ser considerado como incompatible o inadmisible frente al trabajo decente de las personas, puede vulnerar la dignidad de las personas, puede afectar inclusive al entorno familiar de las personas y a la sociedad. Se reconoce la violencia y el acoso como un riesgo psicosocial también, que ya se venía mencionando, pero acá queda bien reconocido, la necesidad de dar protección a todos los sectores, formales, informales, en el ámbito público, en el ámbito privado, sea cual sea la forma en la cual trabaja la persona, no importa el tipo de contratación, estamos hablando de distintas formas de trabajo. Se reconoce también pasantes, aprendices, personas que son voluntarias, pero que están trabajando. O sea, tiene un amplio concepto de aplicación personal, ¿no? Donde queda muy claro que todo aquello que sea, como dije, un comportamiento inadmisible o intolerable, incompatible con el trabajo decente, puede ser considerado acoso o violencia. Que inclusive se habla de que pueda causar o cause daño, no necesariamente tiene que causar un daño, como quizás se venía mencionando antes, ¿no? La necesidad de que haya un daño, puede ser que sea una amenaza, inclusive, a la dignidad de una persona. Entonces queda muy en evidencia acá la subjetividad de las personas que trabajan y la forma en la cual se va a mirar si tal o cual acontecimiento constituye un hecho de acoso o violencia laboral, ¿no? Con esto que estabas diciendo me parece interesante
también hacer, es decir, este cambio de foco y que se centre en la subjetividad de la persona, ¿no? Entonces, en este sentido que creo que también es algo que nosotros veníamos charlando, cómo por ahí una misma situación, un mismo contexto para alguna persona termina siendo como una situación de violencia y quizás para otra no. Y que eso tiene que ver con un montón, es decir, con un montón de cuestiones que se relacionan a su contexto. Sí, Y en sí, ese sentido, claramente, dale. ¿no? Sí, sí, que claramente se menciona esto y obviamente que el acoso y la violencia, esto no lo dije, pero porque ya a veces lo doy por sentado, tiene una clara perspectiva de género, ¿no? Está atravesado por conceptos de género que se vieron a lo largo del debate inclusive, ¿no? Porque todo el tiempo se manifestaba, ya sea cuando se daban ejemplos o se citaban informes, que el acoso y la violencia laboral afectan a todas las personas, pero afectan en forma desproporcionada a las mujeres y niñas o adolescentes, que en muchos países todavía siguen trabajando. Me dirán por qué menciono una niña que no puede trabajar, pero hay países que todavía no han erradicado el trabajo infantil. Entonces, acá es donde ya desde el concepto de cómo se habla de acoso y violencia, queda claro que influye la subjetividad de la persona, como bien decías, porque no se habla de una calificación enunciativa de qué acontecimientos son considerados, o qué hechos, o qué acciones, o qué actos son considerados acoso o violencia. Y digo acoso o violencia porque se decidió no separar los conceptos, porque a veces se van mezclando, a veces empieza como acoso, después es violencia, no hace falta entrar tanto en qué es acoso y qué es violencia, digamos, se trata de definiciones amplias para que puedan caber la mayor cantidad de situaciones que resultan intolerables, incompatibles con el trabajo decente y que se tiende a erradicarlas, ¿no? Como es la función o una de las frases que se menciona en el convenio y en la recomendación. Esto de ir en miras a erradicar lo que se dice que es uno de los flagelos del siglo XXI, que es la violencia laboral. En este sentido me parece que estaría bueno, ahora también pensando en lo que fue la convención, ¿cuáles fueron los principales o detractores de la convención o los principales obstáculos, ¿no? que se presentaron para su aprobación? ¿Cuáles eran los Sí, discursos que justamente hacían o trababan esta discusión? mira, uno de los primeros discursos que yo percibí como una traba era esta intención de conceptualizar acoso y violencia más bien a modo de restringir qué acontecimientos, hechos, actos o situaciones pueden entrar dentro de la definición de acoso o violencia. Y en este sentido, sabemos que quienes trabajamos en género o venimos revisando estas cuestiones, las definiciones restrictivas tienden a dejar afuera un montón de casos. Entonces, no es importante acá establecer un parámetro estricto, sino examinar en cada situación y en cada contexto y a cada persona que trabaja por qué le ha afectado esto. Y acá uno de los obstáculos que aparecía era la intención de algunos estados especialmente, y quizás en parte por el grupo de eh, empleadores a veces también, la idea de restringir conceptos o de llevarlos más cerca del derecho penal. Y esto ha quedado bien claro que no tiene relación el acoso y la violencia laboral, si bien puede terminar, no necesita que sea un encuadre penal, porque el reproche laboral y social que tiene ese comportamiento pasa por otro lado, es algo que la sociedad ya no tolera como un hecho o comportamiento adecuado, que no necesariamente sea un delito penal, pero sí es algo que ya no se puede tolerar. Es una determinación clara de que esto ya no se puede tolerar. Después otros conceptos por ahí tenían que ver con las definiciones del lugar en el cual se daba el acoso o la violencia. Por ejemplo, se pretendía en parte a veces por el sector empleador, restringir el ámbito a aquellos lugares en los cuales podía tener control.
Y en realidad el convenio va un poco más allá, porque dice que aún en aquellos espacios que están fuera de la esfera de control del empleador, probablemente tenga algo que hacer si ocurre, si aconteció algún hecho de acoso o violencia. O tiene que hacer algo para que cese, o para que deje de producirse, o para que dejen de reproducirse situaciones que hacen que tales personas en tal contexto sufran situaciones de acoso o violencia, por ejemplo, quienes trabajan en el ámbito público o en el ámbito de salud, que están más expuestas o expuestos, el empleador tendrá que ver qué hace en este contexto, y el ámbito, lo que es el mundo del trabajo, es mucho más amplio que lo que sería lugar de trabajo. Se reconoce los lugares donde las personas se cambian, los vestuarios, el transcurso de algún acontecimiento relacionado con el trabajo también va a estar incluido. O sea que se tiende a ampliar el ámbito también espacial de protección de las personas que trabajan, ¿no es cierto? Porque se ha detectado claramente que hay muchos ámbitos en los cuales están fuera de la esfera del empleador, pero se producen situaciones de acoso y o violencia, como por ejemplo las TICs, las tecnologías. El convenio reconoce que el acoso y o violencia pueden ser perpetrados por intermedio de las tecnologías y la comunicación. Entonces, esto es también algo que merece un reproche y que no debe ser aceptado, ¿no es cierto? Porque puede constituir, como dijimos, una violación a los derechos humanos de una persona. Esto también era un tema. Algunos países, por ejemplo, decían que esto no podía entrar dentro del reconocimiento de los derechos humanos, que no inventáramos. Así que hubo, bueno, algunos debates muy interesantes respecto también de los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. También esto generó debates de cuáles eran los grupos que merecían una especial protección o una mayor protección dentro del convenio 190, ¿no? Y hubo acá un debate muy interesante, sí. Hola. Perdón, me había silenciado por los ruidos de hogar y no se me escuchaba. Te decía que hay dos temas con lo que recién traías, que me parece súper interesante como también seguir abordando. Uno tiene que ver con esto, lo que estabas trayendo sobre el derecho penal, y justo Gisela de Elas planteaba, ¿no? De que uno de los grandes desafíos que a ellas se les presentan en las organizaciones con las que trabajan, y creo que a nosotras también desde GROW nos pasa, es, bueno, cómo luchar contra un enfoque más punitivista, ¿no? Que en general muchas instituciones van más por ese lado. Y que entendemos que no es el espíritu del convenio ir hasta este enfoque más punitivista, sino que tiene que ver más con desde la transformación cultural a largo plazo. Y lo otro que te quería preguntar también, perdón, te tiro dos preguntas, hago dos por uno. Sí, perfecto. Es cómo, es decir, en todas estas trabas que estabas como contando y todas estas discusiones, bueno, ¿cuál era la posición argentina en ese sentido? Para también tenerla en cuenta, ¿no? De cuáles, porque son discusiones que seguramente en el futuro próximo vamos a tener que volver a enfrentar. Sí, mira, respecto de lo punitivo, bueno, un poco lo adelanté antes, el convenio tiene más un enfoque de prevención que de judicialización o resolución de situaciones, como se dice, post-mortem. Es decir, la idea, y algo que circulaba y que para mí es muy gráfico, es que con este instrumento internacional que da protección a las personas que trabajan, nadie tenga que elegir entre su trabajo y la dignidad. Esto es muy importante porque supongo que más de una de las personas que están acá debe haber quizás pensado en alguna situación o alguna persona que tuvo que elegir entre seguir trabajando o irse. Y quizás ahí hizo una demanda, inició un reclamo, porque se trata a veces de situaciones en las cuales las personas ya no toleran más. Se habla mucho de esto de la tolerancia. Entonces, la idea no es dar indemnizaciones, reparaciones, por más que también las trae el convenio, ¿no? Habla de que cuando sea necesario hay que indemnizar, hay que reparar, o hay que reconocer el derecho a reinstalarse de una persona, a opción de la persona, cuando
ha sufrido una situación de violencia. Pero acá está puesto el foco en el trabajo que se tiene que hacer desde todos los interlocutores sociales. Esto es, los mismos que estaban en la OIT y que firmaron este convenio, aquí, una vez que tengamos ratificado el mismo, nos vamos a tener que sentar y trabajar, ya sea en la sanción de la ley, como en la posterior adecuación de nuestra normativa a los estándares que trae el convenio 190. Y aquí es donde hay que también sentarse y sentarnos a revisar aquellos sectores que tienen una desprotección especial o que necesitan adecuar tal situación para proteger más a las personas o que están sometidas a mayores riesgos de sufrir violencia o acoso por tal medio o situación. Es decir, el trabajo va a ser muy grande en lo que sería también la transformación cultural, ¿no? Que venimos muchas veces mencionando. La importancia de modificar inclusive estereotipos y patrones culturales que hacen que se perpetúen, se naturalicen, se permitan, se dejan pasar situaciones que hoy ya no se pueden tolerar. Entonces, en este sentido es muy importante la labor de los protocolos, las guías de actuación, las buenas prácticas, como en principio como un compromiso determinado del lugar que lo promulgue, ¿no? La institución, el sindicato, la universidad, lo que sea, la institución que lo sancione, en principio tiene que dar un compromiso de cuál es su función o su postura ante situaciones de acoso o violencia. Esto es lo primero. Es como un compromiso frente a la sociedad. Y a partir de ahí, ¿qué hace, no? En este sentido, campañas de sensibilización, monitoreo de situaciones, acompañamiento a la víctima, derecho a la información, esto es clave y todo el tiempo se habla en formatos de accesibilidad para que todas las personas, aun las que tienen alguna capacidad limitada, tengan acceso y sepan qué protección pueden tener o a dónde recurrir. Se habla de, inclusive, bueno, la recomendación para quienes por ahí no están tan familiarizados con estos instrumentos, es la que no obliga al Estado, pero dice de qué manera debería interpretarse el convenio. Entonces, muchas cuestiones que fueron difíciles de decidir, dejar en el convenio, por ejemplo, lo que les comenté de los grupos vulnerables, y si hay tiempo les cuento cuál es el debate, terminaron basándose a la recomendación, donde la recomendación no obliga al Estado, pero sí le dice cómo debe interpretar el convenio. Y en la recomendación, por ejemplo, se habla de la necesidad de poder determinar mediante la legislación nacional la inversión de la carga de la prueba en aquellos procedimientos que no sean penales, ¿no es cierto? Así que da muchas herramientas, es de muy fácil lectura además, y da muchos mecanismos para interactuar en la función clave que van a tener los actores sociales en el andamiaje y puesta en funcionamiento del convenio y la recomendación, ¿no? Así como el Estado tiene un rol fundamental también acá. El Estado no puede mirar atrás, no puede estar al margen de todo esto. Y bueno, Argentina, me preguntabas cuál fue la postura. En el debate, Argentina, bueno, apoyaba convenio y recomendación. Esto no era en todos los países, algunos solamente querían uno solo de los instrumentos. En la votación, Argentina pidió que se elaboraran ambos. Fue, bueno, no de los países que más participaba en los debates, hubo algunos que fueron sumamente activos en el debate. Por ejemplo, el grupo africano tuvo una participación muy grande y muy interesante realmente escuchar los debates. Brasil también, hubo varios países, la Unión Europea realmente, Francia tuvo una participación impresionante de solución de continuidad y de conciliación todo el tiempo en aquellos puntos claves. Y después, bueno, el obstáculo que yo observé y que Nobleza obliga, lo tengo que comentar, es que el grupo de empleadores de Argentina, al momento de votar en
en el salón de la conferencia se abstuvo. Y hubo muy poquitas abstenciones. La verdad es que es muy triste que haya pasado esto porque realmente no demuestra o no habla bien de la intención de dar una solución. Tienen sus motivos, ¿no? Y algunos los han explicado, pero bueno, esto es algo que fue, algo que pasó. Bueno, te leo algunas preguntas igual que van surgiendo y que me parece que nos van guiando. Alguien pregunta qué países... Perdón. Sí, ahí voy. Ay, perdón, dale, sí, no, iba a agregar algo sobre como la amplitud del convenio en relación a la pregunta de, perdón, la que pregunta, Pato, que preguntó sobre si el convenio se aplicaba a empleo público y a empresas públicas. Y agrego también, que me parece que no lo mencionamos, que el convenio también considera a los trabajadores y las trabajadoras informales y en cualquier situación, así como también a los trabajadores a quienes están buscando trabajo, a quienes son despedidos. Entonces, esa mirada amplia me parece que es súper destacable en cuanto al tratamiento de la violencia laboral, sobre todo, bueno, como decía Fabiana, en ciertos sectores en donde es una problemática muchísimo más extendida, y también como para pensar qué pasa con aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en relación de dependencia. Mencionan algunos lugares específicos a, por ejemplo, trabajadores rurales. Entonces, como también para tener en cuenta toda esa diversidad de situaciones laborales en donde pueden existir situaciones de violencia. Totalmente. Sí. Ahora te leo un par de preguntas que van surgiendo también por el chat. Pato, también preguntabas en qué países habían ratificado. El país hasta ahora que ratificó y terminó todo el proceso es Uruguay. Ahora, después también Fabiana nos cuenta cuál es el próximo, que parece que está más cerca de hacerlo. Sabemos que países como España, Italia y Alemania también están en proceso. Pero bueno, hay que ir viendo quién es el segundo. Y te leo estas preguntas. También preguntan cuál es la diferencia sobre la convención en términos prácticos o de litigio, y bueno, esto que preguntaban si es para el empleo público o de empresas públicas. Entiendo, esto es para todos y todas, no hay una distinción por sectores. Melina pregunta, igual esto te lo hacemos, Fabiana, a vos, pero es para cualquiera también que está acá, si hay estudios psicológicos estadísticos sobre cómo afecta la violencia laboral en la salud mental de las mujeres. A ver si alguien conoce sobre el tema. Y ella justo cuenta el caso en un focus group que le pasó, con el que conoció un caso que tenía violencia y había presentado licencia de salud mental. Esto nosotros también nos los hemos encontrado en varias organizaciones y que se acepta. Espera, déjame ver si hay alguna otra pregunta más. No, o te digo esas y después seguimos, así no te bombardeo. Bien, a ver, voy por partes. Sí, el sector, en principio, como dije, el ámbito personal de aplicación es muy amplio, como bien decíamos, es el ámbito público, el ámbito privado, sector formal, informal, nadie queda fuera. La idea es, como dicen, ahí hay una frase que se usa mucho, la idea es que nadie quede atrás, que se atienda a todas las personas que trabajan en esta problemática. Y como dije, sea cual sea la forma de contratación, ¿no es cierto? Preguntaban respecto de la ratificación. En función de la ratificación, el procedimiento de los convenios es, para que este entre en vigor, tenemos que tener 2 países que hayan ratificado, que se hace por legislación del Congreso de cada país, que se haya ratificado el convenio y se tiene que depositar. Esto es lo que culmina el procedimiento y se sacan la foto con el director de la OIT, que en este momento es Guy Ryder, como pasó con Uruguay hace poco, que finalizó el procedimiento y es el primero que lo ha ratificado. Los otros días me decían que Fiji es uno de los que está próximo a llevar su depósito, pero bueno, en este sentido, el primero que llegue, el segundo que llegue, va a poner en funcionamiento la vigencia del convenio a los 12 meses, es decir, con 2 países que cumplan con el proceso de ratificación que finaliza con el depósito, entra a los 12 meses en vigor el convenio. Me preguntaban respecto del convenio y la recomendación, ¿qué diferencias tiene o algo de la aplicación práctica? Un poco lo dije antes.
el convenio obliga al Estado en todo lo que dice el convenio en la medida que lo haya ratificado, ¿no? Y esto es algo que se repetía todo el tiempo en la OIT porque, por ejemplo, se hablaba de algunos conceptos que eran difíciles, como les dije, la parte de los grupos vulnerables, se discutía a quiénes incluir como para que tengan una protección mayor, y hubo toda una discusión muy grande que les sorprenderá, pero hubo un día y más de un día de discusión a ver si se incluía un listado donde se establecía que iban a tener mayor protección ciertos grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y ahí, por ejemplo, uno de los debates era en función del colectivo LGTBIQ. Y también se hablaba de migrantes, de portadores de HIV, de personas en situación de desplazamiento entre los países, como aquellos grupos, era una enumeración enunciativa, ¿no? Porque podían ingresar otros. Esto en principio estaba en el convenio, como aquellos grupos que iban a necesitar o a merecer una protección especial. Esto generó tanto debate, tanta discusión, cuando por ejemplo el grupo Nigeria, del grupo de países africanos, que es un grupo muy grande, decía cosas como que no nos podemos meter con su cultura ni con su religión, y que ellos, si esta lista estaba, no iban a poder aprobar el convenio. Entonces, ¿qué pasaba acá? Había países o grupos de países, el grupo africano es un grupo de, creo que eran 54 países, que se retiraban de la discusión del convenio. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba? ¿Por qué hablaba yo de que la Unión Europea, Francia especialmente, proponía soluciones de conciliación? Porque se intenta que este instrumento internacional tienda a proteger la mayor cantidad de personas que trabajan. Entonces no era cuestión de sancionar algo que después los países no lo ratifiquen, porque si los países no lo ratifican, no se les puede exigir su cumplimiento. Entonces, se planteó, y acá Francia fue donde propuso, que esta parte se sacara del convenio y se pusiera la recomendación, que después generó otro debate en el 2019, ¿no? Y se terminó sacando la lista y dejando la protección para grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, pensando en aquellos grupos que pueden llegar a ingresar en el futuro, que son objeto de una mayor discriminación. Esto es para que vean cómo funciona el mecanismo, ¿no? Pero bueno, lo que obliga en principio al Estado y a exigir su cumplimiento y por intermedio de todos los órganos del Estado es el convenio. La recomendación es la que establece la forma de interpretar o entender el convenio. ¿Qué otra pregunta había, Georgina? No, creo que de las que te dijimos, sí, ya me acuerdo cuál es la otra, dame un minuto, que tenía que ver cómo es el ámbito de aplicación, es decir, si una vez el convenio se ratifica, si es necesario o no modificar la ley nacional, si esto ya tiene como es decir, peso constitucional, ¿cómo sigue ese proceso? Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque el convenio de por sí, a ver, hasta ahora, hoy como está, por ejemplo, para quienes les importe su aplicación en sede judicial, ya se ha mencionado, aunque sea como un derecho blando, ¿no? Se menciona ya la existencia de este convenio. Yo ya lo he visto en algunos fallos. Ahora, una vez ratificado, entrado en vigencia internacional y una vez ratificado por nuestro país, por ley del Congreso, que es la única forma, y depositado, ¿no?, en la OIT, se torna exigible su cumplimiento para el Estado argentino. Entonces uno le puede demandar al Estado en lo que no ha cumplido, en lo que tenía que cumplir. Ahora, esto tampoco alcanza, porque una vez que tenemos esta ratificación, el convenio habla de la necesidad de garantizar, de asegurar, de proveer la protección que establece el convenio y adecuar la legislación nacional. Entonces, acá cada país, y esto era algo que generaba también mucho debate, porque algunos países tenían una postura más punitivista, otros tenían conceptos amplios de violencia y acoso. Por ejemplo, se relevaron 80 países y se vio que era muy disímil la conceptualización de la violencia. Algunos tenían ambos conceptos juntos, otros separados, unos más relacionados con el acoso sexual, otros más con una visión más amplia. Entonces, bueno, cada país, en nuestro caso, vamos a tener que trabajar posteriormente a la ratificación en adecuar nuestra legislación
que no está a la altura de los estándares que hoy trae el convenio 190, ¿no? Hoy es mucho menor la protección que nosotros tenemos en nuestro país. Así que va a haber que sentarse a elaborar la normativa o adecuarla al convenio, y mientras tanto, hasta que eso suceda, que va a haber que trabajar mucho, bueno, de todas maneras, una vez ratificado, los interlocutores sociales, como dije, Estado, trabajadores y empleadores en sus diferentes grupos, sí van a empezar a trabajar y pueden empezar a trabajar en adecuarse al convenio, ¿no? No es necesario esperar a que tengamos una ley que diga lo que hay que hacer. Ya ahí se va a poder poner en funcionamiento todo el andamiaje del diálogo social. Buenísimo. No, aparte, escuchándote, creo que aparte lo interesante de tener a alguien que haya estado también ahí, que nos pueda como contar ese termómetro, esas discusiones ayudan también a entender las narrativas a las cuales nos podemos llegar a enfrentar después en distintos tipos de organizaciones, ¿no? Y distintos tipos de trabas. Mira, algo que no les comenté, que lo digo, no sé si hay una pregunta, es que reconoce el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Esto es algo de lo que generó mucha discusión también con el grupo de empleadores especialmente, o en los pasillos se ha discutido esto, ¿no? Nos decían, ¿por qué el grupo de empleadores iba a tener que hacer algo, o qué era lo que iba a hacer, por ejemplo, si una mujer estaba sufriendo violencia doméstica en su casa? Me han llegado a decir, ¿yo le tengo que decir que deje a su marido o a su compañero? La verdad es que no es esto lo que pretende el convenio. Lo que se habla es de reconocer el impacto de la violencia doméstica en el lugar de trabajo. ¿Esto qué puede significar? Que la persona que está trabajando necesite, por ejemplo, un cambio de horario, un cambio de turno, un cambio de lugar de trabajo, una licencia, claramente habla de la necesidad de adecuar licencias para reconocer las diferentes formas de violencia. Entonces, es otro el trabajo que va a haber que hacer. Pero no puede el empleador desentenderse de una persona que sufre violencia doméstica. Perfecto. Creo que algo como muy interesante que sí nos ha dejado la pandemia, creo que es entender justamente qué es lo que los empleadores y las empleadoras pueden hacer en relación a la violencia doméstica. Como que si ese No te era... pongas ya con eso, ¿no? Dame un segundo que voy silencio. Como que si era un tema todavía a debatir, creo que ahora está más claro que nunca, nada, que tiene que estar como tiene que estar en primera línea. O por lo menos nosotros hemos visto también como un cambio de dirección donde quizás el año comenzó con muchas instituciones interesadas en abordar, en tener en construir y co-construir sus protocolos contra la violencia laboral, y donde la violencia doméstica venía, bueno, ya que estamos, hacemos un 2x1, y sin embargo, en todo este contexto de pandemia, me parece que esa inversión se cambió. Así que es súper interesante también cómo comenzó esta discusión ya en estas mesas. Sí, así es. Una de las cosas que, por ejemplo, se decía era que no se trata de asignar responsabilidades o de acusar al empleador o empleadora de que se produjo la situación de violencia, porque a veces esto excede claramente al poder de dirección, al poder disciplinario, pero sí se trata de reconocer que tiene que hacer algo en el momento que sucedió, por ejemplo. Entonces se le va a cuestionar o preguntar qué hizo para evitar que tal situación se siga produciendo, qué hizo para que cese, qué hizo para tener en cuenta la situación de esta mujer que necesitaba, por ejemplo, un cambio de lugar de trabajo, en esto que yo les decía, que nadie debería tener que elegir entre su dignidad y poder trabajar, ¿no? No, sí, seguro. Pueden ir, bueno, algunos ya están diciendo que se tienen que ir retirando. Pedimos disculpas que tuvimos que empezar un poquito más tarde, pero bueno, estos son cosas impredecibles. Les aviso a todos, les vamos a compartir el video de la charla de hoy, el dibujo que está haciendo Tamara que están viendo. Les vamos a compartir obviamente que el convenio y también la guía comentada que hicimos como desde el grupo, como para incitar también al debate. Acá te cuento, te paso algún comentario más. Graciela Sánchez dice que en Córdoba está la licencia por violencia de género para el empleado público. Sí, Dale, te dejo.
No, que en nuestro país, por ejemplo, los mayores avances en materia de licencias por violencia, y acá siempre hay que ver qué tipo de licencia tenemos, ¿no? Si es violencia doméstica, violencia de género, en el lugar de trabajo o no, no son todas lo mismo. En el ámbito público se ha trabajado y se ha avanzado un poco más por los interlocutores sociales. Ahora, en el ámbito privado todavía esto es más limitado, ¿no? Tenemos la ley 26.485 que protege a las mujeres y tiene una muy amplia gama de protección en materia de violencia laboral, pero bueno, solamente para las mujeres, en ese sentido no tiene otro tipo de aplicación. Así que es necesario claramente proteger a todas las personas. Creo que antes alguien me había preguntado de datos, y yo le recomendaría que puede entrar en la página de la OIT, que es ILO, y está en español, francés y en inglés, y si va a la discusión del convenio 190, es la comisión normativa que trabajó el convenio y recomendación, ahí están todos los antecedentes que se tuvieron en consideración, y hay muchísimo material. Y ahí si ingresan, se trabajó sobre, bueno, varios libros que son informes, que recopilan una gran cantidad de datos y de información que es muy importante leer porque nos da mucho conocimiento sobre el tema. Por eso es que se llegó a esto, ¿no? Porque además también se hablaba todo el tiempo del contexto dentro del cual se estaba dando esta discusión. Y hasta se llegó a hablar de Ni Una Menos, ¿no? Se puso en evidencia el movimiento de mujeres, como pusieron sobre la mesa la necesidad de decir, esto ya no es algo privado, esto es algo que tiene que ver con el trabajo y que merece protección, ¿no? Se habló del Me Too, del Time's Up y del Ni Una Menos como un contexto internacional que fue poniendo sobre la mesa esta problemática en el trabajo. Importante que esto que estás comentando, porque creo que también ayuda a entender el impacto que tienen es decir, los movimientos sociales, ¿no? Que a veces nos perdemos, es decir, los impactos, cómo logran mover determinadas instituciones. Estoy pensando en el 2018 y cuando todavía quizás se pensaba en lo que iba a pasar en el 2019 con el convenio, en el contexto por lo menos del G20, y no se tenía claro si iban a hacer recomendaciones, como que había muy poca sensación en relación a si iba a ser posible o no el convenio, y bueno, y evidentemente el 2019 nos encuentra con un nivel de sensibilidad mundial lo suficientemente maduro como para poder abordar esta temática, ¿no? Hay algo que vos comentabas y me parece, para los que tengan un ratito más ganas de quedarse, pero me parece importante también abordar esto de abordarlo siempre como una violencia, si cuando estamos hablando de violencia laboral, la estamos hablando con un enfoque de género, en función a las relaciones de poder que se generan entre las personas y los vínculos, y la importancia, creo, para también lograr que esto se implemente de manera lo más integral posible, de no reducirlo a las mujeres en cuanto al concepto, si bien somos las que más violencia hemos recibido, ¿no? Pienso en espacios hipermasculinizados, todo el trabajo que hay que hacer ahí para que lo acepten a la temática, ¿no? Donde todavía no está tan naturalizada la violencia que no se acepta ni como concepto. Sí, en este sentido el convenio recoge el concepto de interseccionalidad, que quienes estamos en este tema lo venimos trabajando, ¿no? Y dice claramente que no va a afectar probablemente la misma situación de la misma manera a una mujer migrante o a una mujer que trabaja en tal lugar o a un varón no hegemónico o a un varón hegemónico, pero digo, claramente reconoce el impacto diferenciado que puede tener sobre la vida de las personas y lo intersecta con otros vectores de la desigualdad que afectan a las personas de manera desproporcionada, ¿no? Como sabemos, el sexo, la raza, la educación, por ejemplo, la edad. Hay muchas situaciones que se ven más claras, inclusive como conductas discriminatorias en el trabajo. Y estas conductas discriminatorias que se entrelazan mucho, la discriminación con la violencia, son vistas como algo que es inadmisible, incompatible con el trabajo decente, ¿no? Bueno, perdón, había un chat por ahí que estaban diciendo que se había aprobado, así que entré en Twitter y estoy mirando que hay noticias que dicen que sí, que el convenio de la OIT sobre acoso y la violencia de género en el trabajo fue aprobado finalmente por unanimidad por 42 votos en el Senado.
hace 2 Claro, minutos. porque recientemente estaba, no sé si ustedes lo estaban siguiendo, Sí. el debate en la comisión, así que bueno, buenísimo, excelente noticia. Sí, no, buenísimo. Está, a ver, esto estoy mirando ahí las noticias, no, este es de la IT en general. Pero bueno, sí, la verdad que buenísimo. Ahora, bueno, nos queda que pase por diputados, pero nos acerca cada vez más a hacerlo realidad, creo, ¿no? Y ahí Sergio justamente creo que también comentaba de que esto es para teletrabajo, sí, es para cualquier modo de trabajo, Sí. lo cual es súper interesante, ya está incluido. Melina dice, por supuesto las normativas no nacen de repollo, bueno, sí, sino de los movimientos sociales como Ni Una Menos, que no es casualidad que gracias a ese movimiento recién en el 2015 logramos visualizar y socializar la ley nacional, la 26485 del 2009. Bueno, Cecilia Grau nos agradece, clarísima Fabiana, así como siempre. Gracias, Bueno, Cecilia. sí, obviamente que el material que tienen, que hay material también dentro del Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, cualquier otra persona que tenga una pregunta, aproveche este momento para también ahora realizarla. Cualquier información también que quieran compartir, mándennos un mail, así se la socializamos a todos los que se inscribieron y participaron el día de hoy. Vanina pregunta qué hacen en espacios hipermasculinizados que no quieren capacitar en género. Nosotros podemos contarles, dale, contamos, Fabi. No, creo que esto nos va a dar una herramienta más como para exigir la necesidad de capacitar y formarnos en género, ¿no? Tenemos la ley Micaela, y ojalá que la ley Micaela también tenga aplicación en los sindicatos, por ejemplo. Creo que el rol acá de los delegados y delegadas, de las personas que trabajan en sindicatos es clave al momento de, por ejemplo, decir de qué hablamos cuando hablamos de acoso y violencia, ¿no? Hay muchas personas que a veces no se reconocen como sujetas que han sufrido violencia hasta que alguien les dice esto es violencia. Entonces es muy importante toda esa parte de trabajo en la transformación cultural del trabajo, de los sindicatos, de las instituciones, en este sentido, como para, bueno, por la fuerza de la insistencia, a veces lograr que estos espacios, como decían que hay y los conocemos, hipermasculinizados, tienen que permear también esta situación, y el convenio nos va a permitir, una vez ratificado, exigírselo claramente, ¿no? Sí, acá justamente alguien estaba preguntando sobre el tema de la ley Micaela, y bueno, la ley Micaela es específicamente para ámbitos públicos. Si bien está sucediendo algo que me resulta muy interesante, que muchas instituciones igual adhieren a la ley, pero bueno, hay que decir, lo interesante del convenio, si se ratifica, es que va a ser obligatorio. En los espacios hipermasculinizados, lo que yo quería comentarles, que es un trabajo que con Mile hemos hecho, tuvimos como la suerte y la desgracia al mismo tiempo, ¿no? De tener 2 proyectos así también, con esos contextos, 3, ahora que estoy contando. Lo interesante es que en general lo que promueve la conversación termina siendo cuando el espacio se piensa con mujeres, es decir, cuando se empiezan a tener una agenda donde quieren incluir mujeres en estos espacios, es donde empiezan a pensar que quizás pueda haber un problema de acoso, ¿no? Como que directamente van a este tema de acoso, y a partir de ahí se empiezan a formar, y por lo menos en los 3 proyectos que nos tocó a nosotras, es como que después desterras un montón de situaciones de violencia que estaban muy naturalizadas y que los varones las vivían entre sí. Entonces ayuda, y eso en general la gente queda muy agradecida, los trabajadores en ese sentido, de que sienten que por primera vez alguien les da un espacio para hablar también. Esto les cuento porque es interesante para hacerlo y transitarlo. Cintia cuenta que se está analizando para la idea de implementar una ley Micaela sindical. Sí, se presentó un proyecto, y también para las empresas privadas, así que todo lo que, para mí, nadie debería estar afuera de la ley Micaela, ¿no? Tal cual, tal cual. Graciela Sánchez dice, bueno, abordarlo desde la interseccionalidad es muy bueno porque es muy difícil trabajar en las mujeres migrantes, especialmente en la comunidad boliviana. Ellos no se adaptan a las leyes nuestras, especialmente en el trabajo de niños. Para que te leo un par más, así, espérate, me está costando llegar a los mensajes. Y no sé si les podré compartir el videíto, si nos acompaña el Wi-Fi. Dale, perfecto. Y te leo uno más.
Y Sí. con esto, Susana habla de que nuestro Comité de Equidad de Género de Cooperar tiene un protocolo contra la violencia de género y también un protocolo contra la violencia laboral. Ambos pasaron por la Comisión Normativa de la Confederación y aprobados por el INAES, que es nuestro órgano de control y fiscalización. Dale, perfecto. Fabiana nos quería compartir, vale, yo le pedí también que nos compartiera parte del video de lo que fue el año pasado, para tener también como un poco esa sensación de lo que se vivió en ese espacio. Pero me parece que no me deja compartir, ¿puede ser? Ya Quizás te me tienen digo, que habilitar. ya te habilito, ya te habilito. Bueno, a ver si alguno de los festejos estos tan lindos que realmente emocionan, si se pueden Fíjate, a ver. ver ahí si podés. Ahora te estamos viendo todos. Ahora me parece que sí. ¿Ahí se ve algo? Sí, ahí se ve. Bueno, esa es una de las fotos al momento del festejo, pero esperen un segundo que quiero buscar el video, que es como un poco más interesante. Esas son las, bueno, del salón normativo, cuando se aprobó, pero ya llegó a la otra. Está por acá. Bueno, mientras tanto les cuento, nosotros vamos a estar armando unas mesas de trabajo, si alguien está interesado nos manda un mensajito, para discutir y armar, si logramos ciertos consensos sobre las definiciones, ¿no? Sobre violencia, sobre algunos principios que en general se utilizan y palabras que aparecen mucho en los protocolos, como la confidencialidad, porque nos hemos encontrado con distintos tipos de aplicaciones, es decir, no solamente participamos en organizaciones ayudándolos colaborando en la construcción de estos protocolos, sino también muchas veces después en su implementación, o nos ha pasado en clínicas, ¿no? Ahora les cuento mientras vemos tu video. ¿Ahí se puede ver? Sí, se ve. Esa es la sala posterior a los festejos, esta es la sala donde se discutió la comisión todo el tiempo, y después la aprobación final es en el Salón de las Banderas que vieron antes. Ahí en el fondo es la gente que estaba en la oficina, pero bueno, todo el resto se empezó a mover y salimos de todos los lugares como para sumarnos al festejo y a esa canción tan linda. Es que es un cambio, ¿no? Pensar que, es decir, cuando lo vimos escrito ahí también en el convenio, ¿no? Pensar como el trabajo decente no incluía, de alguna manera uno puede asumir, ¿o no? Que implica un espacio sin violencia y sin embargo lo tiene que decir. Eso me parece como muy fuerte, pero evidentemente muy necesario. Así que creo que todos vamos a estar así de felices también cuando la Argentina lo ratifique y podamos seguir trabajando, como construyendo otros vínculos en los espacios laborales y dejar de pensar que los vínculos que se dan son los que tienen que ser, o son naturalizados, o tienen que ver con modelos de liderazgos más autoritarios y que se avalen desde las instituciones. Como les decía, es súper importante esto de trabajar en consensos, en que nos parece interesante no solamente nosotras como desde Grow, sino abrir el debate a otras instituciones, a ver cómo se conciben determinados conceptos, porque después nos hemos encontrado con interpretaciones, las empresas cuando después los implementan solas, con interpretaciones que uno jamás se hubiera imaginado, y bueno, y entonces decimos, evidentemente es necesario trabajar más fuerte, porque esto, lo que hemos notado es que las instituciones armamos los protocolos, se quedan solas y después la aplicación no condice con el fin de lo que se esperaba. Entonces, me parece, se los cuento porque si alguien más está interesado en sumarse a este tipo de discusiones, nos avisa y los y las invitamos a participar. Así que bueno, Fabi, muchísimas gracias. Si tenés algo para cerrar, para decir, te súper agradecemos este tiempo y y aparte, perdón, en realidad el estrés que ha sido la conexión hoy, pero bueno, está todo bien, entendemos que es así. Sí, bueno,
Yo, ¿qué puedo decir? Yo me podría quedar horas hablando de este convenio porque me parece una maravilla, el primer instrumento internacional que viene a proteger la vida de las personas y que reconoce que hay múltiples formas de violencia, pero que es necesario un compromiso determinado y práctico por parte de los estados, de trabajadores, trabajadoras y empleadores en este sentido, donde se suman todos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, se muestra realmente el compromiso que se puede poner en función de tener sociedades más libres de violencia, ¿no? Para poder asegurar algo que se habla mucho en la OIT, que es que el trabajo esté centrado en las personas, un enfoque centrado en las personas, entonces para esto hay mucho por hacer, así que estos espacios para mí son riquísimos, porque acá seguramente hay muchas personas que ejercen la actividad sindical, veo algunas caras conocidas y seguro que tienen un rol fundamentalísimo para cumplir en este aspecto. Así que, bueno, un placer que estén acá, 1000 perdones por la falla tecnológica que no me falló en toda la cuarentena, salvo ahora, y bueno, espero haber podido transmitir algo que pueda servir para transformar el mundo como sentimos aquel día, que el mundo podía ser un lugar un poquito mejor, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, nada, no va a ser la última vez, ya nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir debatiendo sobre esto, y yendo más en fondo también en qué significa y qué es lo que podemos aportar de todos los distintos lugares. Nada, y dejo también abierta la invitación, hay varias representantes de sindicatos también, tenemos que seguir charlando sobre este tema también dentro de los espacios de sindicato. Hay algo que a mí me llamaba la atención, por lo menos de la lectura detallada, es como que no entendía si el sindicato como espacio de trabajo también está incluido o no está incluido, pero bueno, esas son como creo que todos detalles que podemos seguir abordando en otra mesa, y si alguien tiene alguna otra sugerencia, otras preguntas, después nos las manda por chat, por mail, y bueno, te las pasamos, Fabiana, o armamos otro webinar al respecto. Bueno, gracias a todos.